Muy bien, buenos días. Como ustedes han visto, hemos querido sumarnos, este grupo de consejeras y consejeros en representación de las bancadas del bloque Unidad para Chile, a los actos de conmemoración con motivo de los 50 años del golpe cívico-militar, que abrió curso a lo que es probablemente la etapa más infame de nuestra historia. Y queremos afirmar, en primer lugar, que no es posible separar el golpe de Estado de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurrió en Chile durante 17 años. Que no es posible disociar la ruptura del régimen democrático con las barbaridades y atrocidades por las que sufrió el pueblo de Chile. Queremos afirmar también que a 50 años es imprescindible aprender de nuestra historia, porque los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Y lo que queremos aprender, lo que queremos confirmar, es que la democracia no es un hecho dado, que la democracia hay que cuidarla, que la democracia hay que protegerla, que la democracia hay que defenderla. Eso implica que todas y todos asumamos compromisos con los valores esenciales del sistema democrático, particularmente con los derechos humanos, con la vigencia, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es imprescindible que todas y todos nos comprometamos con un sistema político en el que todos tengamos cabida, en el que todos tengamos representación, en el que nadie corra con ventajas y podamos poner en juego frente al pueblo los distintos proyectos políticos para que él soberanamente escoja. Hoy día nos corresponde estar por mandato popular en un Consejo Constitucional, donde está la oportunidad de demostrar que hemos aprendido las lecciones de la historia, que podemos construir entre todas y todos una Constitución que nos hable de un país en el que todos cabemos, que entienda que la patria que es el lugar que nos acoge, que nos protege, que nos ampara, a todas y a todos sin exclusión. Que una democracia requiere una Constitución que sea sentida por todas y todos como propia, que nos abra un espacio para debatir democrática y pacíficamente nuestras diferencias. Tenemos la oportunidad de aprender de la historia y proyectar una Constitución democrática para todas y todos y para el futuro. Estamos muy preocupados porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas son señales evidentes de que hay quienes no aprenden de la historia, que hay quienes no se comprometen con la democracia, que hay quienes no creen que los derechos humanos tienen que ser parte estructural del sistema constitucional del país. Estamos preocupados porque en vez de estar pensando en una constitución para todas y para todos, hay hoy día quienes tienen una mayoría circunstancial que quieren volcar en un texto permanente sus propias creencias, sus propias opiniones, sus propias ideologías. Hacemos un llamado en el contexto de esta conmemoración de estos 50 años a entrar en razón, a pensar en Chile, a pensar en el futuro, a comprometerse con la democracia y a trabajar juntas y juntos por una constitución para todas y todos, por una constitución que se sienta común, por una constitución donde todos vamos a caber. Muchas gracias. A 50 años del golpe cívico-militar, por tantos compañeros y compañeras, por tantos dirigentes sindicales y dirigentes sindicales que fueron perseguidos, asesinados, ejecutados, tantos chilenos y chilenas desaparecidas y desaparecidos. Hoy nos merecemos una Constitución por ellos, porque dieron la lucha por un país más justo, un país más equitativo, un Chile más y con mejor vivir. Por tantos ellos que no descansaron hasta que nuestro país pudiese tener un país distinto, fuese un país distinto. Yo creo que hoy nos merecemos una Constitución
que vaya a garantizar. Por eso que tanto hemos luchado, por eso que tanto ellos lucharon. Hoy es necesario que todos quienes no tienen la misma mirada de lo que ocurrió, que no han aprendido de la historia, que además son negacionistas de las torturas, de los asesinatos y de los crímenes ocurridos en la dictadura, hoy deben comprender que Chile no requiere y no necesita que ellos pongan su mirada, que ellos pongan su ideología, que solo esta Constitución esté escrita para unos pocos y no para todas y todos. Hoy yo hago un llamado a reivindicar la historia de nuestro país, que todos pongamos nuestras fuerzas, que todos pongamos nuestras voluntades para poder conseguir los acuerdos que tanto requerimos, para finalmente garantizar una Constitución que vaya con el objetivo que muchos de nuestros compatriotas, de muchos de estos chilenos que fallecieron en el tiempo de dictadura, pero además de muchos otros que hasta hace poco fueron perseguidos, que hoy pongamos la disposición necesaria para poder honrarlos en una nueva Constitución, para poder honrar las futuras generaciones. No podemos mirar el futuro sin poder comprender y validar lo que ocurrió en el pasado, para que nunca más en Chile puedan ocurrir los horrores que se cometieron en esos tiempos. La única forma de honrarlos es que hoy día podamos, con mirada de futuro, escribir una Constitución que vaya a garantizar mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas. Buenas tardes. En estos 50 años del golpe de Estado, quisiera, en nombre de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche, rendir un homenaje a las 171 detenidos, desaparecidos y ejecutados mapuches, dirigentes, la mayor parte campesinos y obreros de nuestro pueblo y de los pueblos indígenas. Señalar a la opinión pública que ellos pagaron con su vida haber participado de un proyecto social, cultural y político que vino a darle dignidad a los trabajadores, a las grandes mayorías y en particular a los pueblos indígenas. A modo de ejemplo, durante el gobierno de Salvador Allende se hicieron pocos discursos respecto del tema indígena y sin embargo, mes a mes se devolvieron 5.000 hectáreas de tierra todos los meses al pueblo mapuche, sin mucho discurso, sin mucha algarabía, pero demostrando una clara voluntad de inclusión de aquellos que habíamos sido postergados durante décadas. Proceso de reforma agraria, salud, educación, apoyo agrícola y ganadero hacia los pueblos indígenas. Esa mirada se plasmó en una ley de protección y desarrollo de los pueblos indígenas, de las cuales hoy día nosotros nos sentimos herederos, no solo de ese periodo, sino que también, por cierto, de lo que fue la resistencia precisamente a la dictadura que vino a cercenar ese proceso histórico de inclusión. Hoy día nosotros reafirmamos nuestra voluntad por construir un país que sea democrático, tolerante, inclusivo de las diversidades y que tenga un trato democrático hacia las minorías de las cuales nosotros formamos parte. Un país en que nos incluyamos todos atendiendo a nuestras legítimas diferencias. En ese proceso de construcción estamos, continuaremos, pero alertamos también nuestras voces respecto de nuestra preocupación debido a que todas y cada una de nuestras propuestas presentadas en este Consejo fueron rechazadas, todas y cada una de ellas, por aquellos que hoy día detentan transitoriamente
la mayoría del proceso. Por lo tanto, reafirmamos nuestra voluntad de construir un país inclusivo y volvemos a rendir homenaje a todos y todas nuestros mártires y todas y todos nuestros caídos. Gracias. Buenas tardes. Queremos, como bloque Unidad para Chile, indicar hoy día, a 50 años del golpe cívico-militar, que el compromiso con los derechos humanos debe ser irrestricto. Rendimos honor a las mujeres, niñas y niños que en dictadura perdieron la vida, a las 72 detenidas desaparecidas, 10 detenidas desaparecidas embarazadas, 138 ejecutadas políticas, 9 ejecutadas políticas embarazadas, 40 niños y niñas detenidas desaparecidas, 150 niños y niñas ejecutados políticos. Anoche las mujeres desbordaron la moneda. Más de 5.000 mujeres en una sola voz dijeron nunca más. Y hoy día, en este proceso constitucional, en donde nos encontramos escribiendo una nueva Carta Fundamental, hacemos un llamado tanto a los consejeras y consejeras de derecha como al pueblo de Chile, que la historia no se niega, que debemos mirar el futuro para que nunca más tengamos que vivir los horrores vividos en la dictadura. Verdad, justicia y reparación y no repetición hoy día son un imperativo. Democracia siempre es lo que esperamos en este nuevo proceso constitucional. Muchas gracias. Es lamentable para nosotros que hoy día, a 50 años, exista ese negacionismo. Hoy día más que nunca necesitamos escribir con la verdad y la historia juzgará a quienes niegan lo que sucedió en nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias.